Yo les pido a ustedes que no escuchen otra voz que no sea la de Dios. Porque en este tiempo Dios va a usar a hombres como a John Silvano. Ellos cayeron de la obra, pecaron. ¿Por qué los recordamos como siervos de Dios? Porque la hermana White los defendió. Si ella no los hubiera defendido, los recordaríamos como recordamos hoy a muchos predicadores que han caído. O como me recuerdan a mí también en la obra. Pero la hermana White, a pesar de todo, dijo, aunque ellos cayeron, su mensaje era del Señor, hay que atenderlo. Y por ese conflicto fue ella enviada a Australia también. La organización la envió a Australia para evitar más relajo. Que ellos también pagaban locales para reunirse en otros lugares, porque les prohibieron predicar en los templos. Y ellos predicaban en auditorios que ellos rentaban también, y la hermana White los acompañaba. Eso está en la historia, no se puede borrar. Y por eso fue enviada a Australia, y cuando ella regresó escribió un libro que ya no se publica, que se llama Testimonios para los Ministros. Que la historia se volvió a repetir. Dejan de publicar porque ese es un libro que se usa mucho aquí para estar bien hecho por los pastores. Pero el problema no son los pastores. No es sacando a nuestros pastores que vamos a hacer bien. Ni saliéndonos nosotros de la iglesia. Ni dividiendo a la iglesia. Tenemos que sacar el pecado de nuestra vida. Tenemos que unir a nuestra iglesia. Les enseñé a devolver los diezmos. ¿A dónde hay que devolver los diezmos? ¿A dónde hay que devolver los diezmos? En el alfolí. ¿Dónde queda el alfolí? En la organización. No podemos devolver en otro lugar. Usted no es dueño de los diezmos para decidir a dónde los va a enviar. Dios dice, traed mis diezmos en el alfolí. Hay alimento en mi casa. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Quiénes usaban mal el dinero? Los fariseos. Compraron a Judas, pagaron a los soldados, pero él no le dijo a la viuda pobre que no echara las monedas. Porque Dios no mira a dónde va el dinero, sino el amor con que tú lo entregas. Estamos claros. Es para Dios el diezmo. Nosotros tenemos que diezmar a nuestra organización. Hechos capítulo 2, versículo 37, por favor. Vamos rapidito. Hechos capítulo 2, verso 37. Yo no tapo el sol con un dedo. Porque se va uno, entra uno y se van 10. Si ustedes van a entrar a la iglesia, tienen que saber qué es la iglesia. Porque así lo dijo Cristo. Nosotros tenemos que hablar todo el designio de Dios. ¿Qué es nuestra iglesia? Pregunto, ¿está nuestra iglesia para darnos o para recibir? Entonces nosotros tenemos que darle a nuestra iglesia. No vamos a ir a la iglesia para que nos den, sino para ayudarla, para servirla. Pregunto, ¿tienen talentos ustedes, sí o no? Sí. Hechos 2, capítulo 2 de Hechos, verso 37. Pregunto, ¿tienen talentos ustedes, sí o no, hermano? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hacemos bien o hacemos mal? ¿Qué andaba haciendo Cristo? Pregunto, ¿comía Cristo con el publicano, sí o no? ¿Comía con el fariseo? ¿Se reunía con los samaritanos? ¿A quién envió Dios para hacer su mensaje también? No solamente a aquel hombre que andaba echando fuera demonios, le dijo, no se lo prohíban, hombre, si anda con nosotros, Él está por nosotros también. ¿Quién más el Señor envió? El Señor hace lo inaudito, lo irreconocible. Una mujer samaritana la esperó en el pozo y le dice, a ver, ¿y por qué vienes aquí? Dame agua, le dice. Y tú me pides agua a mí, yo soy samaritano. Mira. Y empezaron ahí. Y no, que no tienes ni con qué sacarla, le dice. Entonces, ¿por qué agua de vida es esa? Llámame a tu marido, le dice el Señor. Entonces le dice, no tengo marido. Bien has dicho, le dice, porque 5 maridos has tenido, mamita. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y sin embargo, el Señor la utilizó para salvar a los samaritanos. Gloria a Dios. Así que el Señor puede usar a gente como nosotros. Amén. Mire lo que le dijeron a Pedro en Hechos 2:37. ¿Qué le dijeron? Al oír estas cosas, ¿qué dice? No dice que se pusieron más amargados y más duros de corazón. ¿Cómo se pusieron al oír estas cosas? Que habían matado al Hijo de Dios. Se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le preguntaron a Juan allá en el Jordán? ¿Qué haremos? Y ahora le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Y entonces Pedro dice, ¿qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué pide Dios entonces? Que bautizarse en este lugar. Se van a bautizar en el nombre de Jesús, se lo estoy diciendo. ¿Y para qué? Cada uno de vosotros, en el nombre de quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados,
Y recibiréis entonces ¿a quién? El don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién más? Y para vuestros hijos. ¿Y quién más dice? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora pregunto una cosa, ¿los llamó el Señor, sí o no, hermanos queridos? Dígame la verdad, ¿usted tiene la convicción en su corazón de que lo llamó el Señor, sí o no? Sí. Si usted sabe que lo llamó el Señor, punto final. Nuestro deber es amar a nuestros hermanos. Hay trigo y hay cizaña en la iglesia. Y no nos toca a nosotros decidir quién es quién, porque no somos jueces. Él dijo, dejen que crezca lo uno juntamente con lo otro. ¿A quién le dio la orden al Señor? A los ángeles. Los ángeles preguntaron, porque se indignan los ángeles también. Señor, ¿quieres que arranquemos esto? No, dice, déjenlo crecer. No sea que arrancando qué cosa, la cizaña, arranquen también qué cosa, ¿ver? Se traigan lo bueno. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer? Es que al fin de la siega dice, yo voy a separarlo. Y dice que va a enviar el Señor a sus ángeles. Y si va a enviar a los ángeles, quiere decir que ellos no van a venir al azar ahí de ti, Marín, de dos pingüinos, ¿a quién se van a llevar? Sino que ya cada ángel va a saber si tú te arrepentiste o no. Mi ángel sabe si yo estoy arrepentido o no, si he andado con Cristo o no, y el ángel te va a tomar en ese momento, o te va a echar en el horno de fuego al final, porque dice también que los ángeles mismos, el mismo ángel que conoce tu vida, con tanta tristeza va a tener que arrojarte al final también. Por eso está escrito, los tomarán de las manos y los echarán en el horno de fuego, a los que hacen tropiezo e iniquidades. Entonces los ángeles saben quién es trigo y quién es cizaña. Ellos sí lo saben. Y sin embargo, Dios dice, déjenlo crecer juntamente lo uno con el otro. Así que el orden de Dios, ustedes tienen que estar con nosotros. Porque esto es desorden si ustedes se van para otro lugar. Es más, aunque no se les quiera bautizar, ustedes tienen que permanecer aquí. Porque Dios nos ama. Y Dios los llamó aquí a esta iglesia. Dios no te llamó a otro lugar. Yo no creo en esos grupitos que andan dividiendo la iglesia y sacando la deforma le llamo yo a eso, la reforma. Andan destruyendo el mensaje de Dios y la iglesia. No es necesario dividir nuestra iglesia, ni atacarla, pero hay que reprenderla en el nombre de Jesús. Porque eso sí es lo que está pasando en este tiempo, no se está haciendo lo que Dios nos ha pedido. No se ha amonestado al mundo de quién es el anticristo, el hombre de pecado. Solo se habla del Hijo del Hombre, pero no hablan del otro hombre que menciona Daniel 7. Son los dos, y el juez de la tierra. Tenemos que cambiar nuestro tono. Hechos capítulo 9, versículos 5 y 6, por favor. Yo los amo, por eso les hablo lo que Dios me pone en el corazón decirles. Yo no creo que estas palabras sean a mi antojo. No lo creo, se los voy a probar. Hechos 9, 5 y 6 dice. Cuando Pablo se encontró con Cristo, era un perseguidor. ¿Cómo era Pablo cuando se encontró con Jesús? Iba para Damasco a perseguir a más cristianos, a torturarlos. Y en el momento en que él iba, una luz del cielo lo rodeó y él cayó del caballo. Dios te cae del caballo, tarde o temprano. Si eres un siervo de Dios, tienes que caer del caballo. Y aquel que no se quiera bajar del caballo, al final te va a gustar de todas maneras. Pero dice la Biblia, ¿quién eres, Señor? Le preguntó porque la voz le decía, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía realmente Saulo? ¿Con quién se estaba metiendo realmente? ¿Qué va a decir Cristo al final? A mí me lo hiciste, pero cuando te dimos así y no te asistimos a mí me lo hiciste, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, se la va a ver conmigo, dice el Señor, a mí me lo hiciste. Y ahora Pablo dice, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres, Señor? Verso 5, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Contra el aguijón. ¿Sabe qué dijo Gamaliel? Ya lo vamos a leer. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que qué? ¿Que yo qué? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora pregunto. ¿Están oyendo? ¿Qué le dijeron a Juan el Bautista en el Jordán cuando llegó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también? ¿Qué haremos? ¿Qué le dijeron a Pedro en el día de Pentecostés? Compungidos de corazón. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué dijo Pablo cuando se cayó del caballo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga?